El pasado no está muerto. El regreso del espectro de Cartagena. Él juró que ella era solo el pasado. Pero 2 años después, ella entró en su boda, sosteniendo a los hijos que él nunca supo que eran suyos. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Las palabras mismas cortaron lo suficientemente profundo como para hacer que el mundo alrededor de Evelyn se volviera borroso, como si alguien hubiera tirado del suelo bajo sus pies. «Eres el pasado», dijo Noel, su tono suave, controlado, practicado. «Ella es mi presente». Parte Wien, el quiebre y la semilla del futuro. Él estaba de pie frente a ella, en el expansivo lobby de cristal de Corporación Alcántara. La luz se reflejaba en su traje perfectamente hecho a medida. Su cabello oscuro peinado con precisión. Sus ojos azules lo suficientemente fríos como para enviarle un escalofrío. Parecía el hombre que el mundo elogiaba. Implacable, brillante, inquebrantable. Pero ella lo sabía mejor. O eso había creído. Ahora no estaba segura de nada. Rebeca, la mujer rubia parada a su lado, apretó su agarre en su brazo. Ella no sonrió con suficiencia. No lo necesitaba. Su presencia por sí sola era una bandera de victoria silenciosa. Todo en ella era pulcro. Sus rizos impecables, sus pendientes brillantes, el sutil aroma a perfume caro que flotaba en el aire. Era la mujer que su familia aprobaba, la mujer que encajaba en su mundo, la mujer que nunca lo desafiaría como Evelyn lo había hecho simplemente por existir. Por un momento, Evelyn se preguntó si esto era una pesadilla, algún sueño retorcido del que despertaría en su pequeño apartamento con alivio invadiéndola. Pero el escozor en su pecho, la opresión en su garganta, el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio, anclándola a la realidad. Todo gritaba que esto era real. Dolorosamente, humillantemente real. Se obligó a levantar la barbilla. Se negó a desmoronarse frente a él. No en el edificio donde una vez lo había esperado para que terminara las reuniones. No en el lobby donde solía tomarla en sus brazos cuando nadie miraba. No en el lugar donde una vez susurró que ella lo hacía sentir como una persona, no solo un título. Esa versión de él se había ido, si es que alguna vez existió. «Hemos terminado, Evelyn», continuó, su voz cortante y fría como si leyera un guión. «Es mejor que lo aceptes y sigas adelante». Seguir adelante, como si no lo hubiera intentado. Como si amarlo hubiera sido una elección consciente, en lugar de algo que echó raíces en el momento en que lo conoció. Sus dedos se curvaron alrededor de la correa de su bolso. Los nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, exigir respuestas, sacudirlo hasta que la máscara se rompiera y el hombre que una vez conoció resurgiera. Pero su orgullo la mantuvo quieta. Se negó a rogar por el afecto que él desechó tan fácilmente. «Adiós, Noel», se las arregló a decir, aunque sintió que su voz era arrancada de algún lugar profundo de su interior. Pasó junto a él, ignorando la repentina opresión en su pecho, cuando se acercó lo suficiente como para oler su familiar colonia. Ella no miró hacia atrás. No podía. No confiaba en sí misma para no romperse si veía incluso un destello de vacilación en su expresión. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, y en el momento en que estuvo sola, su respiración se hizo añicos. Se agarró a la barandilla de metal, parpadeando a través de la creciente borrosidad de su visión. Había terminado, verdaderamente terminado, y él se había asegurado de que terminara de la manera más brutal posible. Para cuando llegó a la calle,
La ciudad se sentía insoportablemente ruidosa. Los coches tocaban la bocina. La gente reía. La vida seguía sin esfuerzo, sin importarle la devastación que llevaba en el pecho. Se abrazó a sí misma, como si pudiera mantener unidos los pedazos de su corazón. No supo cuánto tiempo caminó, solo que necesitaba poner tanta distancia entre ella y Noel Alcántara como fuera humanamente posible. Cuanto más se alejaba, más difícil se volvía a respirar. Cuando finalmente llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave detrás de ella y presionó su espalda contra ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, implacables, imparables. ¿Cómo pudo olvidar todo lo que habían sido? ¿Cómo pudo borrarla tan fácilmente? ¿Cómo pudo mirarla como si no fuera nada? Se dejó caer al suelo, curvándose hacia adelante, mientras los sollozos la desgarraban. Los minutos se convirtieron en horas, hasta que el agotamiento la arrastró al sueño. Sus mejillas húmedas, sus puños apretados fuertemente contra su pecho. Ella no sabía que mientras lloraba sola en su apartamento, un milagro tranquilo, casi invisible, ya se estaba desarrollando dentro de ella. Ella no sabía que la vida, dos pequeñas vidas, ya habían comenzado, latiendo suavemente bajo su mano. Ella no sabía que las palabras de Noel, «Eres el pasado», pronto se convertirían en la mentira más grande que jamás dijo. Porque en solo unas pocas semanas descubriría que llevaba el futuro que él nunca esperó y que nunca podría olvidar. Evelyn despertó a la mañana siguiente, sintiéndose hueca y magullada por dentro, como si el dolor se hubiera instalado en sus huesos durante la noche. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo pesado, y por un momento simplemente se quedó quieta, mirando al techo mientras los recuerdos del día anterior se estrellaban contra ella como olas frías. La voz de Noel resonaba en su mente, cortante y cruel, y se presionó las palmas contra los oídos como si pudiera ahuyentar el sonido. Pero no había escapatoria. No se podía huir de las palabras que habían cortado tan profundamente que dejaron cicatrices. Se levantó de la cama, moviéndose lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Seguía diciéndose a sí misma que necesitaba ser productiva, limpiar, trabajar, devolver la llamada a su hermana. Pero cuando llegó al baño y encendió la luz, su propio reflejo la sobresaltó. Su rostro estaba pálido, drenado, y por una fracción de segundo, casi preguntó en voz alta, ¿quién soy yo sin él? La pregunta la asustó porque se había esforzado mucho en construir una vida que no girara en torno a un hombre. Sin embargo, con Noel, siempre había sido diferente. Se había convertido en parte de ella sin pedir permiso, una presencia a la vez reconfortante y consumidora. Perderlo se sintió como perder algo que nunca recuperaría. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los pensamientos en espiral, pero su estómago se retorció repentinamente, bruscamente. Se agarró al lavabo, respirando lentamente, tratando de no entrar en pánico. No era la primera mañana que se sentía con náuseas, pero lo había achacado al estrés, al desamor, al caos emocional que había engullido su vida en las últimas semanas. Hoy, sin embargo, la sensación no desapareció. En cambio, se elevó como una ola y la obligó a caer de rodillas junto al inodoro. Cuando terminó, se sentó en el suelo frío de baldosas, con el cabello cayendo alrededor de su rostro, la respiración inestable. Algo andaba mal. Podía sentirlo. O tal vez algo estaba muy, muy bien, de la manera más aterradora. Sus manos temblaron al ponerse de pie y abrir el armario del baño.
No quería pensar en lo que estaba haciendo. No quería reconocer la pequeña chispa de esperanza y miedo que se encendía en su pecho. Buscó la pequeña caja rosa escondida detrás de los artículos de tocador. Algo que había comprado hace meses, por si acaso, pero que nunca usó. Sus dedos temblaron al abrir el paquete. Se sintió como si toda su vida estuviera en juego mientras esperaba. Segundos que se estiraron de forma imposible. Su pulso sonaba en sus oídos, su garganta se apretaba con cada momento que pasaba. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia abajo, su aliento se desvaneció. 2 líneas, audaces, inconfundibles. Sus rodillas casi se doblan de nuevo mientras se hundía en el borde de la bañera. Sus manos cubrieron su boca y las lágrimas brotaron tan rápido que no pudo contenerlas. No solo estaba embarazada de gemelos. La ecografía una semana después confirmó lo que su temblorosa intuición ya sospechaba. 2 pequeños latidos parpadeantes, 2 pequeñas vidas compartiendo un mundo, 2 pedazos de Noel que siempre llevaría consigo, quisiera o no. Miró la pantalla en silencio atónito, mientras el médico explicaba cosas que apenas escuchaba. Sintió que el mundo se inclinaba. Esta vez no por el desamor, sino por algo más profundo, más abrumador, casi sagrado. Condujo a casa lentamente, una mano baja sobre su estómago, como si pudiera proteger los frágiles comienzos dentro de ella simplemente tocándolos. El miedo se enredó con el asombro. El pánico se enredó con un amor feroz que no esperaba sentir tan rápido. Todo era diferente ahora. Cada elección que tomara a partir de este momento ya no era solo suya. Se sentó en su sofá durante mucho tiempo, mirando por la ventana. La luz del sol cálida contra su rostro. Pensó en Noel, cómo reaccionaría, qué diría, si le importaría en absoluto. Y ese fue el momento en que comprendió con dolorosa claridad que no podía decírselo. No ahora. No después de que la despidiera tan fácilmente. No después de que la redujera a un capítulo cerrado en su vida. No podía darle el poder de lastimarla de nuevo, o, peor aún, lastimar a los niños que ni siquiera habían dado su primer aliento. No permitiría que nacieran en el rechazo. Con un aliento tembloroso, susurró a la tranquila habitación. Los protegeré, lo prometo. Empacó sus pertenencias lentamente durante los días siguientes, clasificando ropa, libros, viejos recuerdos que no podía soportar mirar más. Informó a su casero que se iría a fin de mes. Buscó lugares lejos de la ciudad, lejos de los chismes, lejos del mundo de negocios y decisiones frías de Noel. Cuando se topó con el anuncio de la cabaña de su difunta tía en Cartagena de Indias, se sintió como el destino, tranquilo, pacífico, escondido de todo lo que la había lastimado. Se fue sin decírselo a nadie, excepto a su amiga más cercana, que la ayudó a cargar las últimas cajas en su coche. Mientras cerraba la puerta de su antiguo apartamento con llave, volvió a tocar su estómago, maravillándose de lo extraño y milagroso que se sentía todo. Ella no estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Mientras se alejaba del horizonte de la ciudad, las lágrimas nublaban su visión. No lágrimas de desamor, sino de transformación. No sabía qué tipo de madre sería. No sabía cómo criaría a 2 hijos sola. No sabía si alguna vez se curaría de Noel. Pero sabía esto. Construiría una vida para sus bebés, una llena de amor, risas y seguridad. Y no tenía idea de que 2 años después, esa vida que construyó con tanto cuidado chocaría con la que dejó atrás de la manera más impactante imaginable.
Parte 2. El rey sin regreso y el espectro. Noel Alcántara tenía todo lo que se suponía que un hombre como él quería: poder, influencia, una reputación impecable y una prometida cuya presencia por sí sola hacía que los inversores se relajaran y las páginas de Sociedad brillaran. Sin embargo, durante 2 años, vivió con una opresión en el pecho que ninguna cantidad de éxito podía aliviar. El mundo lo aplaudió por su disciplina, por su capacidad para separar la emoción de la lógica, por elegir una pareja tan pulcra y prístina como Rebecca Cruz. Pero debajo de la superficie cuidadosamente esculpida, Noel llevaba un vacío doloroso. Nunca habló de un silencio que enterró bajo un trabajo interminable y rutinas rígidas. Se dijo a sí mismo que no extrañaba a Evelyn. Lo repitió como un mantra hasta que las palabras se convirtieron en un guión que recitaba automáticamente cada vez que alguien insinuaba su pasado. Se convenció a sí mismo de que ella era una distracción que nunca debería haber permitido en su mundo, una debilidad para la que no tenía espacio, un riesgo que amenazaba la estabilidad del imperio que su familia construyó. Era más fácil fingir que no significaba nada que admitir la verdad, que ella lo era todo, y perderla lo dejó fracturado de maneras que lo aterrorizaban. Al principio, esperaba que el dolor se desvaneciera. El corazón humano, razonó, era adaptable, racional, capaz de curarse por la fuerza de voluntad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y en lugar de sanar, algo dentro de él se calcificó. Las reuniones se sentían repetitivas, los logros se sentían insensibles, las conversaciones con Rebecca se sentían como tareas. Su sonrisa perfecta nunca lo calentó de la forma en que la tranquila risa de Evelyn lo hizo una vez. No podía recordar la última vez que había dormido de verdad toda la noche. De vez en cuando, se encontraba reviviendo momentos que intentaba olvidar. Paseos nocturnos con la cabeza de Evelyn apoyada en su hombro. Mañanas en las que ella le robaba la taza de café y lo besaba antes de ir a trabajar. La forma en que ella solía mirarlo, como si viera a un hombre digno de ser amado, no el caparazón corporativo frío que se esperaba que fuera. Recordó la noche en que la empujó, la agudeza de su propia voz al decirle que ella era el pasado. Recordó el estremecimiento que fingió no ver, el dolor en sus ojos que casi lo hizo retractarse. Pero no lo hizo. El orgullo lo estranguló entonces. El miedo terminó el trabajo. Su madre lo elogió después, llamándolo centrado de nuevo, diciendo que finalmente estaba tomando decisiones como un verdadero Alcántara. Ella no entendió la forma en que se le revolvió el estómago ante su aprobación. Ella había pasado toda su vida moldeándolo en una versión de sí mismo que impresionaba a todos excepto a la única mujer a la que alguna vez quiso impresionar. Rebecca, por su parte, nunca cuestionó el vacío de su relación. Era hermosa, serena y completamente ajena al hecho de que Noel nunca le había ofrecido ni siquiera un fragmento de la emoción que una vez le dio a Evelyn tan libremente. Tenían sentido en el papel, y para la madre de Noel, el papel siempre había sido más importante que la verdad. Aún así, había grietas en la compostura de Noel que no podía ocultar. Su temperamento, antes controlado como una bóveda cerrada, se volvió impredecible. Errores menores de los empleados lo exasperaban. Las noches a solas en su penthouse se sentían sofocantes. A menudo se encontraba mirando viejas fotografías, no intencionalmente,
sino porque no podía obligarse a eliminarlas. Una noche, mientras organizaba archivos, se encontró con una sola foto enterrada en una carpeta olvidada. Evelyn con su camisa grande, su cabello desordenado, su sonrisa tan brillante que casi detuvo su corazón. La había tomado un domingo por la mañana, después de horas enredados bajo las sábanas, cuando la vida se sentía simple y cálida y tan alejada del hombre que fingía ser. Su mano tembló al cerrar la laptop. El recuerdo golpeó con demasiada fuerza, demasiado crudo. Se había hecho creer a sí mismo que ella lo habría frenado, pero la verdad era que ella era la única persona que alguna vez lo hizo sentir libre. Casi al mismo tiempo, los rumores sobre Evelyn circulaban discretamente. Nada concreto, solo susurros de conocidos que mencionaban de pasada que se había ido de la ciudad, que había desaparecido repentinamente, que no se había puesto en contacto con nadie. Noel trató de ignorar la punzada de preocupación que lo invadía cada vez que escuchaba algo nuevo, porque no tenía derecho a preocuparse, no después de cómo la había tratado. Aún así, cada rumor lo carcomía, dejándolo inquieto e irritable. Rebecca asumió que el estrés por la próxima boda era la razón por la que parecía distante. Compró nuevas muestras de flores, rediseñó las invitaciones, cambió la combinación de colores 3 veces y programó pruebas de vestuario a las que él apenas se presentaba. Siguió los movimientos, parado rígidamente frente a los espejos, mientras los sastres sujetaban la tela a su alrededor. Se sentía como un invitado en su propia boda, un hombre viendo la vida de otra persona desarrollarse sin su consentimiento. Intentó imaginarse un futuro con Rebecca, hijos, vacaciones, hogar. Pero cada imagen se sentía plana y sin vida, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Intentó imaginarse a Evelyn en algún lugar lejano, feliz sin él, tal vez enamorada de alguien que la tratara mejor. El pensamiento lo hirió de una manera que no había anticipado, despertando un dolor al que no podía nombrar. A veces, a altas horas de la noche, se sorprendía preguntándose qué le diría si alguna vez la volviera a ver. ¿Se disculparía? ¿Le preguntaría si alguna vez lo extrañó? ¿Admitiría que alejarla fue la peor decisión de su vida? Pero los escenarios imaginados siempre terminaban de la misma manera. Ella negándose a mirarlo, dándose la vuelta como él lo hizo una vez con ella, y sabía que se lo merecería. Noel se sumergió en el trabajo para calmar el ruido en su mente, asumiendo proyecto tras proyecto hasta que el agotamiento amortiguó el dolor. Sin embargo, ninguna cantidad de éxito podía enmascarar la sensación de que algo andaba profundamente mal, de que su vida, a pesar de la riqueza y el poder, se construyó sobre una base de arrepentimiento. Pasaron 2 años, y la boda se acercaba como la fecha límite de una sentencia que no recordaba haber aceptado. Los padres de Rebecca presionaron para los preparativos finales. Su madre se preocupaba por las listas de invitados. Los periodistas especulaban sobre el matrimonio que uniría a 2 familias poderosas. Todos parecían encantados. Todos, excepto Noel. Se despertó una mañana mirando al techo, sintiéndose sofocado por el peso de las decisiones que nunca tomó de verdad. Se preguntó qué diría Evelyn si lo viera ahora, si se reiría de lo miserable que se veía, si se apiadaría de él o si no le importaría en absoluto. Esa última posibilidad dolía más que ninguna. Pero el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha un plan diferente. Uno que traería a Evelyn de vuelta a su vida de una manera que nunca podría haber imaginado, destrozando todas las ilusiones y exponiendo verdades que lo cambiarían todo. Y Noel, que pensó que la había perdido para siempre,
estaba a punto de descubrir que el pasado que tanto se esforzó en enterrar aún no había terminado con él. Parte 3.6. El encuentro imposible y la cosecha del miedo. Habían pasado 2 años desde que Evelyn salió de la vida de Noel. Sin embargo, las heridas entre ellos nunca sanaron de verdad. Las de ella eran cicatrices que llevaba en silencio, y las de él eran fracturas profundas y tácitas bajo un exterior pulido. Pero en esos mismos 2 años, otro mundo había florecido en Cartagena, uno construido suave y deliberadamente, lejos de las torres corporativas y las expectativas sofocantes. La vida de Evelyn ya no giraba en torno al desamor. Giraba en torno a 2 niñas brillantes y curiosas que llenaban cada rincón de su hogar con risas y energía incesante. Sofía y Liliana se habían convertido en niñas pequeñas y animadas con cabello oscuro y brillantes ojos azules que captaban la luz como piedras preciosas pulidas. Sus risas podían suavizar incluso el más difícil de sus días, y sus pequeñas manos buscándola cada mañana se convirtieron en la razón por la que se despertaba con propósito en lugar de dolor. Criarla sola estaba lejos de ser fácil. Había noches en las que se quedaba despierta preocupada por las facturas, momentos en los que el agotamiento se sentía como una pesada manta y momentos en los que el miedo le susurraba que no era suficiente. Pero nunca se arrepintió de una sola parte del viaje. Eran su milagro. Eran la familia que construyó con sus propias manos temblorosas. Su vida en Cartagena se instaló en un ritmo. Trabajaba por las mañanas en una pequeña panadería donde la dueña, la señora Herrera, la trataba como a una familia y adoraba a las gemelas. Después del trabajo, Evelyn llevaba a sus hijas al jardín detrás de la casa, dejándolas cavar en la tierra o perseguir mariposas mientras ella doblaba la ropa o tomaba té en el porche. La tranquilidad era reconfortante. La sencillez era fundamental. A menudo se preguntaba cómo habría sobrevivido esos primeros meses si se hubiera quedado en la ciudad cerca de los lugares y los recuerdos que albergaban demasiado dolor. Cartagena la salvó. Las niñas la salvaron. Con el tiempo, la gente del vecindario llegó a adorar a Sofía y Liliana. Eran reconocidas por sus vestidos a juego y su curiosidad desbordante, su amor por saludar a los extraños y su costumbre de correr hacia Evelyn con flores, a veces marchitas, a veces perfectas, pero siempre ofrecidas con orgullo. Y aunque las niñas tenían los ojos y las pestañas oscuras de Noel, tenían la calidez, la dulzura, la resiliencia de Evelyn. Ver partes de él reflejadas en ellas ya no hacía que el corazón de Evelyn doliera como antes. En cambio, esas similitudes se sentían como recordatorios de dónde venían, no de lo que perdió. Aún así, había momentos raros, tranquilos, a altas horas de la noche, cuando Evelyn acunaba a una de las niñas para que volviera a dormir y se preguntaba si debería habérselo dicho a Noel. Pero cada vez que el pensamiento surgía, recordaba la mirada en sus ojos el día que le dijo que ella era el pasado. Recordó lo fácil que la reemplazó. Recordó los meses de silencio que siguieron. Y el miedo a exponer a sus hijas a esa misma frialdad mantuvo firme su resolución. La vida de él, sus elecciones, su futuro, ya no tenían nada que ver con ella. Ella no seguía las noticias sobre él, pero los rumores llegaban a través de amigos o el titular ocasional de una revista que no podía evitar. Noel Alcántara seguía teniendo éxito, seguía siendo imposiblemente pulcro, seguía preparándose para la boda con la que todo el mundo de los negocios parecía encantado. Nunca se detuvo en esos artículos
por más de un segundo. Se negó a medir su vida en comparación con la suya. La invitación cambió todo. Llegó un martes cualquiera, metida pulcramente en su buzón entre un folleto de supermercado y una factura médica. Su nombre estaba escrito con letra elegante en un sobre grueso, con un escudo plateado que reconoció al instante. Alcántara. Sus manos temblaron incluso antes de abrirlo. Su estómago se apretó de pavor. Lo llevó adentro, se sentó en la mesa de su cocina y lo miró fijamente durante un momento peligrosamente largo. Cuando finalmente rompió el sello, el suave aroma del papel caro la golpeó, seguido del texto inconfundible. Queda cordialmente invitada a la boda de Noel Alcántara y Rebecca Cruz. Su aliento se cortó. Su corazón se sentía demasiado pesado para latir correctamente. Esperaba rabia o tristeza o algún tipo de colapso emocional. Pero en cambio, una extraña calma la invadió, como si las piezas de su pasado finalmente se estuvieran colocando en su sitio. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Noel se iba a casar con la mujer que eligió en lugar de ella, y la vida había continuado tal como estaba destinada. Una pequeña tarjeta doblada se deslizó del sobre. La recogió con dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita a mano que le oprimió el pecho. Mi querida Evelyn, no le debes nada, pero quería enviarte esto porque mereces saberlo. Él no es feliz. No de verdad. Con amor, Elena Alcántara, la abuela de Noel, la única persona de su familia que alguna vez trató a Evelyn con calidez. Evelyn no supo si reír, llorar o romper la nota en pedazos. En cambio, la dejó suavemente y se levantó de la mesa. Paseando por la cocina, mientras innumerables pensamientos se enredaban a la vez. No había sido invitada por Noel. Lo sabía instintivamente. Había sido invitada porque Elena todavía se preocupaba, porque la anciana siempre había visto cosas que otros ignoraban. No quería ir. No quería ser arrastrada de nuevo al mundo de Noel. Pero más tarde esa noche, después de bañar a las niñas y cepillarles el pelo, se subieron a su regazo con sonrisas soñolientas, tocando sus mejillas con manos suaves, sus ojos azules brillando como pedazos del pasado de los que nunca escapó por completo. Y se dio cuenta de algo. Ella no era la misma mujer que Noel destruyó. Ya no tenía miedo. Había construido una vida con amor y paciencia, no con poder y control. No tenía nada de qué avergonzarse. Si aparecía, no regresaría humillada. Regresaría como alguien más fuerte, alguien completa, alguien que lo sobrevivió. 2 semanas después, con un vestido sencillo y las pequeñas manos de sus hijas metidas en las suyas, Evelyn subió por el camino de piedra hacia el lugar donde Noel estaba a punto de casarse con otra mujer. No tenía idea de que su presencia lo desmantelaría todo. Evelyn se dijo a sí misma que estaba preparada, pero en el momento en que pisó los terrenos de la finca Alcántara, el lugar donde estaba a punto de desarrollarse la boda de Noel, contuvo el aliento. La finca era enorme, casi dolorosamente hermosa, con tiendas de campaña blancas ondeando en la cálida brisa y filas de flores dispuestas con precisión militar. Copas de champán brillaban en mesas cubiertas con lino, e invitados bien vestidos deambulaban por los caminos, riendo y saludándose con facilidad. Era un mundo al que ya no pertenecía, un mundo al que una vez fue invitada solo porque Noel la había amado. O al menos eso pensó hasta el día en que le partió el corazón en dos. Sofía y Liliana se aferraron a sus manos, sus pequeños dedos cálidos y reconfortantes.
Se veían adorables, con sus vestidos de color pastel a juego, sus rizos oscuros rebotando mientras caminaban, sus brillantes ojos azules escaneando todo con fascinación. La gente se detuvo a mirarlas, admirando su belleza, ajenos a la tormenta que se gestaba silenciosamente bajo la superficie. Evelyn mantuvo la cabeza erguida, su postura firme, negándose a mostrar nerviosismo. Sacó fuerza de las dos pequeñas vidas a su lado. Había venido por ellas, para mostrarse a sí misma, no para esconderse. Los susurros se extendieron rápidamente entre los invitados a medida que se acercaba a la carpa. Mucha gente la reconoció de hace 2 años. Algunos estaban atónitos, otros curiosos, otros preocupados, pero no disminuyó la velocidad. Respiró hondo y entró en el área principal, tratando de mezclarse con la multitud sin llamar la atención. Sin embargo, la atención la encontró de todos modos. Los ojos la siguieron, se detuvieron en las gemelas y volvieron a ella con preguntas apenas veladas. Abrazó a sus hijas con más fuerza. No esperaba ver a doña Elena Alcántara acercarse casi de inmediato. La abuela de Noel se movió más rápido de lo que jamás la había visto moverse. Su rostro se iluminó cuando vio a Evelyn. «Mi querida niña», susurró Elena mientras la alcanzaba. Su voz temblaba de emoción. «Viniste y trajiste a estos hermosos ángeles. Oh, mi corazón». Evelyn tragó saliva con dificultad, abrumada por la sinceridad de la anciana. No estaba segura de si debía hacerlo. Elena se enderezó lentamente y le apretó la mano. A veces la verdad necesita testigos. La palabra envió un escalofrío por la espalda de Evelyn. Antes de que pudiera responder, la mirada de Elena se desvió más allá de ella y sus ojos se abrieron ligeramente. Evelyn se giró y se quedó paralizada. Noel estaba parado a varios metros de distancia, mirándola como si se hubiera materializado de la nada. Contuvo el aliento visiblemente. Su mandíbula se tensó. Su expresión se derrumbó en asombro, luego confusión, luego algo mucho más frágil. No se movió. No parpadeó. Solo miró fijamente. Evelyn sintió el peso de su mirada recorrerla, luego aterrizar en las niñas. Y ese fue el momento en que el mundo se inclinó. Vio el instante exacto en que él entendió. Su rostro palideció. Su cuerpo se balanceó y sus ojos se fijaron en los ojos azules idénticos de las gemelas. Sus ojos. La conexión lo golpeó con una fuerza casi física. Ella vio el shock recorrerlo. Vio la incredulidad transformarse en un horror creciente, seguido de un reconocimiento crudo y doloroso. Noel dio unos pasos lentos hacia ellas, como si temiera que pudieran desaparecer si se movía demasiado rápido. Su voz se quebró cuando finalmente habló. «Evelyn». Ella se quedó quieta. Su corazón latía con fuerza, sus hijas agarrando sus manos con más fuerza. Sofía se escondió detrás de su pierna. Liliana simplemente miró a Noel, fascinada por el hombre alto que parecía incapaz de apartar la mirada de ella. «Son...» Los labios de Noel temblaron. Las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre su pecho y su garganta. Evelyn sintió que sus pulmones se desinflaban mientras susurraba. «¿Sí?» La verdad lo golpeó como un maremoto. Su rostro se contorsionó. Shock, arrepentimiento, asombro, dolor, todo chocando a la vez. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, su respiración inestable. «Dios mío, 2 años. Evelyn, ¿por qué no...?» Ella lo interrumpió con un tono tranquilo y firme. «Porque lo último que me dijiste fue que yo era el pasado, y no iba a permitir que mis hijas se sintieran parte del pasado de alguien también».
Las palabras lo hirieron. Sus hombros se hundieron, y por un momento pareció un hombre despojado de cada pieza de la armadura que había pasado su vida construyendo. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Rebeca apareció a su lado, sus tacones haciendo clic bruscamente contra las piedras. Se veía impecable con su bata de novia, el cabello rizado, el maquillaje perfecto. Pero en el momento en que vio a Evelyn y a las gemelas, la confusión brilló en sus ojos, seguida rápidamente por la sospecha. «Noel», exigió, su tono tenso. «¿Qué está pasando?» Noel no respondió. No podía apartar la mirada de las niñas. Se arrodilló lentamente, con las manos temblando, bajando hasta su nivel. «Hola», susurró, como si hablar en voz alta pudiera asustarlas. Soy Noel». Sofía se acercó, curiosa, estudiándolo con la misma seriedad que Evelyn cuando era pequeña. Liliana inclinó la cabeza. Sus ojos azules brillaban. Una de ellas, Evelyn ni siquiera podía decir cuál, extendió la mano y le tocó ligeramente la manga. El aliento de Noel tembló como si pudiera romperse allí mismo frente a todos. La voz de Rebeca se volvió más cortante. «¡Noel! ¿Qué es esto?». Se puso de pie lentamente, dolorosamente, girándose hacia su prometida. Su expresión estaba grabada con devastación. «Son mías, Rebeca». Los jadeos recorrieron a los invitados. Los ojos de Rebeca se abrieron, luego se entrecerraron. «¿Tuyas? ¿Tú tienes hijos? ¿Gemelas?», susurró, incapaz de mirar a otro lado que no fueran ellas. «Mis hijas». Rebeca tropezó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. Sus labios se abrieron con shock, luego se curvaron con disgusto. «¿Con ella? ¿Y no pensaste en decírmelo?». «No lo sabía», dijo Noel en voz baja. «No sabía que existían. No sabía que Evelyn estaba embarazada». Su voz se tensó. «No lo sabía por lo que le dije, porque la ahuyenté». Miró a Evelyn, y la culpa lo invadió tan intensamente que ella lo sintió como una fuerza física. Rebeca inhaló bruscamente, luego exhaló una risa amarga. «¿La amas?». El silencio de Noel fue la única respuesta que necesitaba. Se arrancó el anillo de compromiso del dedo, lo presionó con fuerza contra el pecho de Noel y retrocedió. «Entonces cásate con tu pasado». Y con eso, se dio la vuelta y se fue furiosa, dejando atrás a la multitud jadeante y la boda que se desmoronaba. Evelyn se quedó muy quieta, tratando de ignorar los cientos de ojos atónitos que la observaban. Miró a Noel, que parecía destrozado y sin aliento, atrapado entre la devastación y el asombro. «Lo siento», susurró, con la voz quebrándose mientras miraba a las niñas de nuevo. «Lo siento muchísimo». Pero Evelyn no estaba lista para perdonar. No hoy. No tan fácilmente. Todo lo que pudo hacer fue acercar a sus hijas mientras su padre finalmente, dolorosamente, se paraba ante ellas por primera vez. Parte 4. El primer lazo y el compromiso silencioso. El caos se extendió por los terrenos de la boda mucho después de que Rebeca se fuera. Pero Noel no parecía darse cuenta de nada más que de la mujer y los dos niños que estaban ante él. Los invitados susurraron y se dispersaron. Los planificadores se apresuraron a salvar la poca dignidad que le quedaba al evento. Los fotógrafos dudaron, sin saber si huir o continuar. Pero Noel permaneció congelado en su lugar, mirando a las gemelas como si fueran un milagro que no tenía derecho a presenciar. Evelyn sintió una tormenta de emociones arremolinándose dentro de ella.
ira, pánico, culpa y algo peligrosamente cercano al desamor. Pero se obligó a mantenerse firme por el bien de sus hijas. No entendían lo que había sucedido. Todo lo que sabían era que un extraño con sus ojos las estaba mirando como si hubieran iluminado el mundo entero. Sofía tiró del vestido de Evelyn, confundida. «Mamá, ¿quién es él?», susurró, sus grandes ojos azules parpadeando hacia ella. Evelyn tragó saliva, su garganta tensa. No estaba lista para responder. No estaba lista para que este momento existiera en absoluto. Pero podía sentir la mirada de Noel ardiéndola, suplicando en silencio permiso para hablar. Ella asintió levemente, un pequeño acto de misericordia para el que no estaba segura de tener fuerzas. Noel se arrodilló de nuevo, más lento esta vez, como si se inclinara ante algo sagrado. Su voz salió áspera, temblando a pesar de su esfuerzo por estabilizarla. «Mi nombre es Noel», dijo suavemente. «Yo creo que soy su papá». Las niñas intercambiaron miradas de ojos muy abiertos. Liliana tocó la mano de Sofía, su pequeño gesto a la vez protector y curioso. Noel dejó escapar un aliento tembloroso, como si estuviera abrumado por el peso del momento. Había pasado años creyendo que lo tenía todo, solo para saber en un solo instante que las piezas más importantes de su vida habían crecido sin él. Evelyn observó con atención, con los brazos cruzados con fuerza, lista para intervenir si él las abrumaba o se extralimitaba. Podía ver la devastación grabada en su rostro, pero no podía ignorar la furia que burbujeaba en su pecho. Ella había luchado durante 2 años de miedo, agotamiento y un amor tan feroz que la destrozó, mientras él vivía en el lujo haciendo planes con otra mujer. A él no le había importado lo suficiente como para preguntar por ella. No le había importado lo suficiente como para cuestionar. No le había importado hasta ahora. Las niñas lo miraron fijamente, fascinadas por el extraño que se parecía a ellas, pero no lo entendieron del todo. Noel pareció sentir su confusión, por lo que no presionó más. En cambio, les extendió lentamente la mano. No una petición, no una orden, sino un ofrecimiento tranquilo. Para shock de Evelyn, Sofía dio un paso adelante primero. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor del suyo. Noel se congeló, como si temiera respirar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no del tipo contenido, sino del tipo crudo e imparable que provenía de un lugar más profundo que las palabras. Se cubrió la boca con la mano libre, tratando de contener la emoción que amenazaba con romperlo. «Son tan hermosas», susurró, con la voz quebrándose. «Se parecen a...». Se detuvo porque el final de esa frase dolía demasiado para decirlo en voz alta. «Se parecen a mí». El pecho de Evelyn se oprimió. El momento fue tierno, doloroso e imposible de ignorar. Sintió que algo cambiaba, sutil, pero innegable. Antes de que pudiera hablar, Elena apareció de nuevo. Su expresión feroz e inflexible mientras ahuyentaba a los invitados rezagados de la escena. «Todos fuera», espetó. «Denles espacio». Guió a Evelyn y a las niñas hacia un rincón más tranquilo del jardín, y Noel la siguió, pero no hasta que ella le indicó bruscamente que se moviera. Cuando llegaron a una zona sombreada lejos del caos, Elena tocó suavemente el brazo de Evelyn. «Creo que todos necesitan un momento», dijo en voz baja. «Y yo espero que no lo cierres demasiado rápido». Evelyn se mordió el labio. «No sé qué hacer, Elena». «No tienes que decidir nada hoy», dijo Elena. «Solo deja que la verdad respire». Ella besó a ambas niñas en la cabeza y se alejó, dándoles privacidad.
Ahora solo quedaban 4. Evelyn se sintió expuesta bajo la mirada de Noel, pero se mantuvo firme. Él se enderezó, secándose la cara rápidamente, como si estuviera avergonzado de mostrar emoción, aunque fracasó miserablemente en ocultarlo. «Yo no lo sabía», dijo de nuevo, con voz ronca. «Si lo hubiera sabido». «Si lo hubiera sabido qué», intervino Evelyn bruscamente. «¿Me habrías llamado? ¿Habrías intentado arreglar las cosas? ¿Habrías dejado a tu prometida perfecta? ¿Me habrías elegido entonces, después de todo?» El rostro de Noel se arrugó. «Evelyn, fui un cobarde. No pretenderé lo contrario. Tenía tanto miedo de decepcionar a todos, a mi familia, a la junta, a la prensa, que me convencí de que no te amaba. Te empujé porque no sabía cómo elegirte, y me he arrepentido todos los días desde entonces». Ella se burló suavemente. «No te arrepentiste lo suficiente como para venir a buscarme». Se estremeció visiblemente, la verdad golpeándolo como un puñetazo. «Tienes razón. Debería haberlo hecho. Debería haber hecho 1000 cosas de manera diferente. Pero si hubiera sabido que estabas embarazada», sacudió la cabeza, con la voz quebrándose de nuevo. «Nunca te habría dejado ir sola. Nunca». El silencio se extendió entre ellos, pesado y tembloroso. Él miró a las niñas de nuevo, el asombro suavizando sus facciones. «¿Cómo se llaman?» «Sofía y Liliana», dijo Evelyn en voz baja. Él repitió los nombres en voz baja, casi con reverencia. «Sofía, Liliana». Las niñas se acercaron a Evelyn, apoyándose en sus piernas, observándolo con atención. Noel se arrodilló una vez más, mirándolas con el tipo de ternura que Evelyn nunca había visto en él. «No espero que confíes en mí hoy», susurró. «En ninguna de ustedes, pero quiero conocerlas. Quiero ser, si me lo permiten». Su voz se quebró y tragó saliva con fuerza. «Quiero ser su padre». Liliana inclinó la cabeza, estudiándolo con la curiosidad inocente que solo poseía un niño. «¿Puedes jugar con nosotras?», preguntó suavemente. La pregunta rompió la poca fuerza que le quedaba a Noel. Él asintió rápidamente. Las lágrimas se derramaron a pesar de su intento de contenerlas. «Sí, lo que sea, lo que quieran». Y así, el primer hilo frágil se formó entre ellos. Sofía y Liliana corrieron hacia un parche de hierba cercano, gritándole que las siguiera. Noel miró a Evelyn una vez más, buscando permiso, buscando perdón, buscando algo a lo que ella no estaba lista para nombrar. Ella dudó, su corazón luchando contra sí mismo. Luego exhaló lentamente. «Ve». El alivio que inundó su rostro fue casi doloroso de presenciar. Corrió tras las niñas, tropezando ligeramente mientras ellas lo arrastraban a su pequeño mundo con total abandono. Evelyn los observó, el hombre que una vez amó más que a nada, persiguiendo a las hijas que nunca supo que existían. La escena era surrealista, hermosa, aterradora. Algo dentro de ella cambió de nuevo, más fuerte esta vez. El pasado no había terminado con ellos, y al parecer, tampoco el futuro. Parte fuego. El arrepentimiento se queda en Cartagena. Evelyn había esperado que el desastre de la boda marcara la cúspide del caos. Pero en los días que siguieron, su vida se desmoronó de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Lo que sucedió en la finca se extendió por la ciudad más rápido que un incendio forestal. Los titulares explotaron, especulando sobre las misteriosas gemelas de Noel Alcántara y la mujer que destruyó su compromiso perfecto. Los paparazzi acamparon frente a su penthouse e intentaron seguir su coche. Los rumores se dispararon en historias absurdas sobre aventuras secretas e hijos ilegítimos. Evelyn vio los artículos,
sintió el pánico aumentar en su pecho y cerró sus puertas tan herméticamente que incluso la luz del sol se sintió inoportuna. Quería seguir siendo invisible. Quería proteger a sus hijas del ruido de un mundo del que nunca debieron formar parte. Pero la única persona que se negó a desaparecer fue Noel. Llegó a Cartagena 3 días después de la boda fallida, parado en su porche como si hubiera ensayado el momento una y otra vez. Evelyn casi no abrió la puerta. El miedo se retorcía en su estómago. Pero Sofía y Liliana ya corrían hacia ella, riendo como si esperaran una sorpresa. Cuando abrió la puerta, Noel parecía exhausto. Ojeras bajo los ojos, sin corbata, sin arrogancia pulida. Solo un hombre despojado de su verdad. Necesitaba verlas, dijo en voz baja, sin entrar hasta que ella se hizo a un lado. Se arrodilló de inmediato, con los brazos abiertos mientras las niñas se lanzaban directamente hacia él, con gritos de emoción. Se subieron a su regazo, como si lo hubieran conocido toda su vida, sus pequeñas manos ahuecando sus mejillas, mientras él susurraba sus nombres como oraciones sagradas. Evelyn observó, sintiendo que su garganta se tensaba inesperadamente. Nunca se había imaginado a Noel, el Noel frío, disciplinado, emocionalmente reservado, derritiéndose tan completamente bajo el toque de 2 niñas pequeñas. Se quedó toda esa tarde sentado en el suelo, mientras las niñas le trenzaban el pelo con pinzas de plástico y lo cubrían con pegatinas que decían cosas como «superestrella» y «mejor amigo». Dejó que le pintaran las uñas con esmalte morado brillante, moviéndose solo cuando ellas se reían, porque él estaba siendo demasiado serio. Evelyn observaba desde la cocina. Sus emociones eran un desastre enredado de incredulidad, tristeza y algo peligrosamente cercano al afecto. Trató de decirse a sí misma que no se ablandara, que no olvidara cómo la había lastimado, que no lo dejara entrar bajo su piel de nuevo. Pero era imposible ignorar la forma en que miraba a las niñas, como si fueran lo primero real que existió en su vida. Más tarde, cuando las gemelas dormían la siesta en su habitación compartida, la casa se quedó en silencio, dejándolos solos a los 2 en la mesa de la cocina. Evelyn dobló las manos con fuerza sobre la superficie, preparándose. Noel se sentó frente a ella, frotándose la nuca, un viejo hábito nervioso que ella recordaba demasiado bien. «Terminé oficialmente la boda», dijo primero, con voz baja. «Rebeca se ha ido. Mi familia está furiosa. La junta está en pánico. Todo el mundo quiere explicaciones». Miró la mesa. «Pero en lo único que puedo pensar es en cuánto tiempo he perdido con ellas. Contigo». Su mandíbula se tensó. «No hagas que esto se trate de nosotros, Noel». Él se estremeció levemente. «No lo haré, lo prometo». El silencio se extendió entre ellos, pesado e incierto. Evelyn miró la veta de la madera en la mesa, evitando su mirada. No estaba lista para lo que él estaba pidiendo. No estaba lista para perdonarlo. «Noel», dijo en voz baja, «no te las oculté para ser cruel. Lo hice porque estaba aterrorizada. Estaba sola. Y lo último que me dijiste me hizo creer que nunca nos quisiste. No podía permitir que mis hijas se sintieran no deseadas antes de que tuvieran la oportunidad de ser amadas». Sus manos se cerraron en puños. «Yo hice eso. Yo causé ese miedo. Rompí algo en ti que no tenía derecho a tocar». Su voz se quebró. «Lo siento muchísimo. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que las disculpas no pueden borrar lo que dije, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de deshacerlo, si me lo permites». Ella levantó la vista.
finalmente encontrándose con su mirada. Lo que vio en sus ojos la sobresaltó. Culpa cruda, determinación, una especie de sinceridad que nunca antes había visto en él. No puedes simplemente entrar en sus vidas y arreglar todo de la noche a la mañana. No, estuvo de acuerdo en voz baja, pero puedo aparecer todos los días, de la forma en que me lo permitas. Y lo hizo. Durante las semanas siguientes, Noel regresó a Cartagena una y otra vez. A veces se quedaba solo unas horas entre vuelos. A veces se quedaba a pasar la noche en un hotel cercano. A veces aparecía con regalos para las niñas, aunque Evelyn rápidamente estableció límites en eso. No quería que él comprara afecto. Él escuchó. Él se adaptó. Comenzó a construir confianza con Sofía y Liliana a través de la presencia, no de la extravagancia. Se aprendió sus cuentos favoritos para dormir. Aprendió cómo Liliana se asustaba de las tormentas eléctricas y cómo Sofía odiaba dormir con la puerta cerrada. Aprendió que a ambas les encantaba el yogur de fresa, pero se negaban a comerlo a menos que viniera con una cuchara de mamá. Aprendió la forma en que decían su nombre, vacilante al principio, luego emocionado, luego posesivo. Una noche, después de acostarlas, salió de su habitación con una sonrisa tan suave que a Evelyn se le cortó el aliento. Estuvieron en el pasillo con poca luz a centímetros de distancia. «Gracias por permitirme estar aquí», murmuró. «No sabes lo que esto significa para mí». Ella se cruzó de brazos, tratando de protegerse del calor de su voz. «Lo estoy haciendo por ellas, Noel, no por ti». Él asintió, aceptándolo sin discutir. «Lo sé, pero eso no cambia lo que significa». Ella abrió la boca para hablar, pero un repentino estruendo del exterior los sobresaltó a ambos. La lluvia había comenzado a caer con fuerza y brutalidad, golpeando las ventanas con una ferocidad conocida en las tormentas de Cartagena. Evelyn fue a revisar la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Noel la siguió, sacando su teléfono. «Hay alerta de inundación», dijo después de revisar la alerta. «Me iré una vez que disminuya», pero nunca disminuyó. Empeoró. Pronto, los truenos retumbaron tan fuerte que la casa tembló. Sofía se despertó llorando. Luego Liliana. Evelyn corrió a abrazarlas, pero Noel ya estaba allí. Sus brazos rodearon instintivamente a ambas niñas, mientras ellas hundían sus rostros en sus hombros. Les susurró, meciéndolas suavemente, prometiendo que estaban a salvo, prometiendo que no permitiría que nada malo sucediera. Evelyn los observó, con el corazón dolorido. Algo cambió de nuevo esa noche, algo que ya no podía negar. Noel no era el mismo hombre que la rompió. No era el mismo hombre que la ahuyentó. Este Noel era más suave, más humilde, y estaba tratando tan desesperadamente de probarse a sí mismo que desgarraba los bordes de su resolución. Se quedó toda la noche en el suelo de la sala, las gemelas acurrucadas contra él, como si hubiera sido suyo para siempre. Evelyn se despertó en las primeras horas y los observó desde el umbral. La tormenta había pasado, dejando la casa tranquila y cálida. Y por primera vez en 2 años, se permitió imaginar un futuro, no el pasado que alguna vez compartieron, sino algo nuevo, frágil, complicado y aterradoramente esperanzador. Aún no estaba lista para perdonarlo, pero ya no estaba segura de querer vivir una vida sin él. Sin nada. Las semanas que siguieron se mezclaron en algo tan suave e inusual que Evelyn a menudo se encontraba cuestionando si la paz que sentía era real. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón
que la idea de bajar incluso un solo ladrillo la aterrorizaba. Pero cada vez que veía a Noel con las niñas, cada vez que presenciaba la ternura tranquila que él derramaba en sus vidas, una parte de esos muros se ablandaba. Él era cuidadoso, dolorosamente cuidadoso, como si un movimiento en falso pudiera hacer que ella huyera de nuevo. Nunca presionó para tener conversaciones sobre su pasado. Nunca forzó la cercanía. Simplemente apareció día tras día, a la hora que su vida permitiera, hasta que la presencia de él en su hogar ya no se sintió como una intrusión, sino como una extensión natural de su nueva realidad. Sofía y Liliana se encariñaron con él rápidamente, como lo hacen los niños cuando el amor llega sin condiciones. Corrían hacia la puerta cada vez que llamaba. Sus risas resonaban en el pasillo mientras se lanzaban a sus brazos. Le contaban historias en divagaciones sin aliento. Dibujaban retratos desiguales de su nueva familia e insistían en que se sentara a su lado durante cada comida. Aprendió a trenzarles el pelo, a negociar con ellas cuando no querían dormir la siesta, a distraerlas con tonterías cuando las rabietas amenazaban. Evelyn lo vio navegar cada nuevo desafío con una devoción torpe, y eso la sacudió más que cualquiera de sus disculpas. Una tarde, fueron al lago cerca de su casa, una salida que sugirió solo porque las niñas rogaron sin cesar por un picnic. El aire era cálido, el cielo despejado, y la luz del sol brillaba en el agua como diamantes esparcidos. Las niñas persiguieron luciérnagas en la hierba alta mientras Evelyn extendía una manta. Noel llegó 10 minutos más tarde con una canasta rebosante de comida que claramente no cocinó él mismo, pero fingió hacerlo. Evelyn arqueó una ceja ante los pasteles, sospechosamente perfectos. Él se rió, avergonzado, y admitió que venían de una panadería cerca de su penthouse. Le sorprendió lo fácil que se sentía tomarle el pelo de nuevo, lo natural que era deslizarse en conversaciones que fluían sin cortesía forzada o tonos reservados. Hablaron de las niñas, de Cartagena, de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Por primera vez en años, no estaba hablando con el CEO que le había roto el corazón. Estaba hablando con el hombre que una vez conoció, el hombre al que amó antes de que la ambición y la presión lo aplastaran hasta convertirlo en alguien que no reconocía. Mientras el sol se sumergía hacia el horizonte, las niñas se acurrucaron en la manta, agotadas por la emoción. Evelyn les puso un suéter mientras Noel observaba en silencio. Su expresión se suavizó de una manera que le aceleró el pulso. Cuando se sentó a su lado, sus hombros rozándose, sintió un familiar aleteo de miedo y anhelo. Él habló primero, su voz apenas más fuerte que la brisa. «No sé cómo hacer esto perfectamente», admitió. «No sé cómo reparar el daño que causé, o cómo hacer que creas que no te lastimaré de nuevo. Pero sí sé que todo lo que quiero en este mundo está aquí». Sus ojos se dirigieron a las niñas, luego a ella, y renunciaría a todo lo que tengo para mantenerlo. Evelyn lo miró, estudiándolo con atención. El Noel que recordaba siempre se escondía detrás de la confianza y los bordes afilados. Este Noel no se estaba escondiendo en absoluto. Su verdad estaba expuesta, cruda y temblorosa al aire libre. Ella respiró hondo, estabilizando los latidos de su corazón. «No quiero promesas», dijo suavemente, «no de las construidas sobre la culpa o el miedo. Quiero lo que es real. Y tengo miedo, Noel. Tengo miedo de dejarte acercarte de nuevo. Tengo miedo de perder lo que finalmente construí». Él asintió, aceptando cada palabra como un voto que pretendía honrar.
Entonces iremos despacio, susurró. Tan despacio como necesites, sin presión, sin demandas, solo tiempo. Tú y yo y ellas, un día a la vez. Por un largo momento, se sentaron en silencio, viendo el cielo cambiar a tonos de rosa y oro. Evelyn sintió que su mano descansaba cerca de la suya, lo suficientemente cerca como para que el más mínimo movimiento los conectara. Ella dudó, atrapada entre la precaución y el anhelo. Luego dejó que sus dedos rozaran ligeramente los suyos. Él no reaccionó con desesperación o triunfo. Simplemente entrelazó sus dedos suavemente, con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo frágil e invaluable. Las niñas se removieron a su lado, murmurando en sueños. Liliana se acercó a Sofía, y Noel sonrió con una ternura que Evelyn no pudo dejar de mirar. Le apretó la mano una vez, suave, agradecido, sin palabras. Ella le devolvió el apretón. Más tarde, cuando el sol había desaparecido y las luciérnagas parpadeaban por el campo, recogieron en un silencio cómodo. Noel cargó a ambas niñas en sus brazos a pesar de que Evelyn insistió en que era demasiado. Él solo negó con la cabeza y besó a cada gemela en la frente, susurrando algo que hizo que el pecho de Evelyn doliera. Cuando llegaron al porche, ella abrió la puerta y se giró hacia él, iluminada por la cálida luz que se derramaba desde el interior. Él estaba parado en el escalón superior, las niñas aún dormidas sobre sus hombros, y la miró como si ella fuera el comienzo de una vida que nunca se había permitido imaginar. Evelyn se acercó, con el corazón palpitando. «Gracias por el día de hoy», murmuró, «y por todo lo que has hecho estas últimas semanas». Él tragó saliva, visiblemente conmovido. «Gracias por dejarme intentarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire tranquilo de la noche. Ella se inclinó, no para un beso, no para algo final, sino para algo honesto. Apoyó la frente ligeramente contra la suya, sintiendo cómo su aliento se cortaba. «Un día a la vez», susurró. Su voz tembló al responder. «Un día a la vez». No era una promesa de para siempre. No era un regreso al pasado. No era perdón envuelto en una cinta. Era algo nuevo, delicado y tácito. Un comienzo moldeado no por la perfección, sino por el crecimiento, el coraje y el amor ganado con esfuerzo. Y mientras veía a Noel llevar a sus hijas adentro, acostándolas suavemente, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, Evelyn finalmente se permitió creer que el futuro, que una vez temió bien, podría convertirse en la vida que siempre mereció.